Bienvenido y nada, pues todo el auditorio virtual tuyo. Muchas gracias, Javier. Egunon, buenos días a todos. Gracias por asistir a esta charla. Miren, el objetivo que me he planteado para hoy, el contenido con el que nos vamos a mover dentro de esta charla es el siguiente. Les prometo que las partes 1, 4 y 5 van a ser muy cortitas, son apenas muy pocos minutos y nos vamos a centrar en la parte que yo creo que es la que más les importa, ¿no? Que son estos casos de patologías en edificios y cómo afrontarlas cuando hemos decidido colocar un SATE como envolvente térmica. El, Esta parte de introducción, Grupo Puma, ¿vale? Dentro de los productos que más se conoce de Grupo Puma está el Pegolán, ¿vale? Y Pegolán es uno de los adhesivos más vendidos del mercado, pero Grupo Puma es más que Pegolán. Grupo Puma tiene una serie de líneas técnicas una de ellas es la de aislamientos y donde tenemos los sistemas de aislamiento térmico por el exterior, pero también tendremos otras líneas técnicas que vamos a verlas durante la presentación y que yo creo que vale la pena que podamos profundizar un poquito más en ellas, ¿vale? En el mercado de morteros somos el número uno. Hemos dado el paso a internacional. Estamos presentes con fábricas propias en diferentes países y bueno, tenemos una capacidad de producción muy importante. Yo creo que una de las principales diferencias de Grupo Puma es nuestra área de investigación y desarrollo, ¿vale? Cada uno de las diferentes líneas que manejamos dentro del Grupo Puma, y incluida la línea de aislamientos, pues estamos constantemente buscando la mejora, buscando nuevos productos, buscando nuevas tecnologías que se pueden incorporar a demanda del mercado. Eh, Todo esto sin dejar de lado el tema del compromiso de sostenibilidad, ¿vale? Del que Puma forma parte de este compromiso, los, estos 17 objetivos planteados, pues nos lo hemos tomado muy seriamente y dentro de ello eh, estamos haciendo, o ya los tenemos desde hace años, las declaraciones ambientales de producto, ¿vale? En el tema de declaraciones ambientales de producto, cada uno de nuestros productos hacemos esta declaración y en el caso específico de los SATE, ¿vale? No solo hacemos la declaración ambiental de producto, sino del sistema completo, ¿vale? Donde se incluye cada uno de los accesorios que lo incorporan, desde los tacos, las perfilerías, los elementos de arranque. Cada uno de estos elementos entra dentro de esta valoración, de tal forma que cuando utilicen uno de los sistemas de aislamiento térmico nuestro, podemos entregarles esta información sobre el impacto ambiental que causa el sistema completo, ¿vale? Entramos a la parte les presento las soluciones de aislamiento por el exterior de Grupo Puma, que lo conocemos como sistemas Traditer, ¿vale? Van a ver que cuando en alguno de sus proyectos ustedes han decidido colocar un SATE como solución de la envolvente térmica, pues manejan una serie de variables y dentro de ellas, pues espero que entre bajo consideración utilizar el sistema Traditer, ¿vale? Y dentro de los sistemas Traditer, que los veremos también durante la presentación, tenemos una serie de variables, las variables más básicas, ¿ah? Dentro de ellas también hay pequeñas variaciones, pero simplemente para marcar esta línea de qué es lo que caracteriza cada uno de estos sistemas para que luego cuando entremos en la materia de la casuística podamos entenderlo mejor por qué optamos por esos sistemas. ¿Vale? Tenemos el Traditer EPS que utiliza
como aislamiento el poliestireno de color blanco. Luego tenemos el Traditer EPSG, utiliza como aislamiento el EPS con grafito incorporado, por eso el color gris de este material aislante. Tenemos el Traditer Nature, que utiliza como material aislante el natural, el Traditer Mineral, que utiliza la lana de roca. Luego tenemos el Traditer Flexible, que se diferencia respecto a los demás sistemas, ¿vale? Bueno, utiliza también poliestireno expandido blanco, poliestireno expandido gris, pero en este caso se diferencia de los demás porque en sus capas más superficiales, la que incluye la malla embebida y los acabados, el sistema es completamente libre de cemento, ¿vale? Que veremos luego qué propiedades le otorga esa propiedad de ser libre de cemento. Y otra variable, tenemos el Traditer Ceramic, que también lo vamos a ver dentro de la presentación, que es básicamente un saque con acabado cerámico, ¿vale? Entonces, teniendo esta idea de cuáles son nuestros productos, pues creo que vamos a poder abordar la parte de casuística. Voy a mostrar 10 casos, ¿vale? Y en algunos de ellos han sido proyectos que han salido adelante con sistemas Traditer, hay otros que no han salido adelante, se hicieron los estudios, y muchas veces ni siquiera con ningún sistema, simplemente el edificio se dejó como tal por cuestiones propias de la comunidad de propietarios y se dejó de esa manera. Pero he querido incluir todo este análisis que hacemos para poder evaluar cómo actuar con un SAT o en esos edificios, pues sí, los he tratado de plasmar en esta casuística y luego mezclándolo dentro de cada casuística con algunos otros casos. Bueno, yo espero que haya gente que ya me conozca y que haya visto alguna de mis presentaciones. Siempre me gusta buscar algo que sea inspiracional, algo que nos dé un punto de entrada a la presentación que va a ser más técnica, ¿vale? He encontrado esta definición sobre patologías en la edificación que me gustó mucho, ¿vale? Y quiero resaltar que las patologías pueden ser aparentes o ocultas. Eso es muy importante para nuestra presentación, ¿vale? Porque las aparentes sabemos cómo abordarlas, pero las ocultas siempre nos ocasionan temor porque no la vemos. Y vamos a ver, pues, cómo poder definir esas patologías ocultas. Y luego la otra parte de la definición que me interesa es la de arriesgando la calidad de vida de los habitantes, ¿vale? Muchas veces, pues, estas actuaciones, pues, implica eso, un riesgo desde algún punto de vista, un riesgo para el habitante o inclusive el que está pasando por delante de la fachada, ¿vale? Y el otro punto de inspiración que intento buscar es este de aquí. Ya sé que es muy técnico, muy esquemático y tal. Esto es la ruta, el diagrama de flujo que tenemos que buscar cuando abordamos un proyecto de rehabilitación, ¿no? Entonces, en azul oscuro está marcado toda esa ruta y luego en cada uno de ellos, cuáles son esos pasos que tenemos que definir, ¿vale? Esto no haré mayor comentario, luego quedará en la presentación. Aquellos que nos lo soliciten podremos enviarle esta presentación en PDF para que se queden con todo este material, pero quedaros con esta imagen que yo creo que va a ser importante al final de la presentación. El paso número 1, humedades por capilaridad, ¿vale? Este es un edificio que está cerca de la ribera de Deusto, en la zona de la ribera de Deusto. Y bueno, pueden ver que en su estado original, este sí se llegó a rehabilitar con estos sistemas, su estado original, cómo se encontraba, y por las características de la zona, porque está cerca de la ría, pues tenemos humedades por capilaridad muy importantes provenientes de la cimentación. Vale, en este caso
se decidió realizar el sistema de aislamiento térmico por el exterior de la primera planta hacia arriba. En la planta baja se hizo una recuperación de la fachada original de piedra, pero se decidió no aislar. Vale, esto lo quiero abordar desde el punto de vista un poco más complicado, ¿vale? Porque, ¿qué sucede si yo tengo algún requerimiento especial de aislar térmicamente esa zona? Si es un espacio habitable, es una zona de uso, ¿cómo voy a resolverla? Vale, claro, nos vamos a enfrentar a un problema que es el agua que proviene de las cimentaciones, que sube por capilaridad y genera toda esta serie de problemas. Vale, entonces fíjense en este detalle donde planteamos la solución de manera esquemática, que consiste en hacer una inyección de unas microemulsiones. Ahora entraré un poco más en este detalle de montar el sistema SATE. Aquí especialmente recomendamos utilizar un perfil de arranque de PVC, por ejemplo, para reducir el puente térmico, aislamiento de alta densidad para reducir la posible capilaridad que pueda llegar, el agua que pueda llegar y que no suba por capilaridad por ese aislante, y además unos elementos de protección de impermeabilización, que ahora veremos el paso a paso de cómo se monta. Y hacia el interior de la vivienda ponemos utilizar un morcencal porógeno, que ahora veremos en detalle el paso a paso de cada uno de ellos. Sabemos el impacto negativo que puede causar tanto hacia el interior y hacia el exterior la subida de aguas a través de las cimentaciones, y entonces tenemos que pararlas. Para esto recomendamos utilizar el Morsen-Mur Stop, ¿vale? Donde todas estas microfisuras o fisuras que tenemos en la zona de cimentaciones y que es por donde sube el agua, tenemos que conseguir pararlas. Y para eso vamos a realizar perforaciones que tienen que ser lo más baja posible, no podemos exceder más de 30 centímetros, donde hacemos perforaciones, taladros, entre cada 10 y 12 centímetros de distancia entre ellos, sin llegar a atravesar el muro por completo, ¿vale? Tenemos que quedarnos al menos 5 centímetros antes de atravesar el muro. Y en esta hacemos la inyección. La inyección en este caso es un material extremadamente fluido, con lo cual no necesita de maquinarias de bombeo especial. Se inyecta con una máquina, una máquina de mano como con las que se aplican las siliconas, ¿vale? En ella se va haciendo la introducción de este material y sobre todo hay una característica que es importante para el SATE, ¿vale? Que este material es libre de disolventes. Me interesa en particular no utilizar materiales que tengan disolventes, porque luego cuando yo coloque ese EPS de alta densidad, si yo tengo un residuo de un material disolvente en el interior, tengo el riesgo de deshacerlo, de que lo pueda deteriorar. Con lo cual, esta característica de que el Morten-Mur Stock es libre de disolventes es crucial para la zona de zócalo, ¿vale? Luego la taponamos con un mortero y con esto lo que hemos creado es toda una capa donde va a dejar de subir el agua. Hemos tapado todas esas capilaridades, todas esas fisuras han sido rellenadas con esa emulsión y conseguimos reducir este agua que subía a través de las cimentaciones y del muro. Tenemos un problema ahora, ¿no? Hemos resuelto el origen del agua, pero hay agua contenida en ese muro, ¿vale? Entonces, por eso es que antes hemos recomendado realizar una impermeabilización para que ese agua no afecte a la zona de arranque del SATE. Y en este caso consiste en lo siguiente. Tenemos un material que se llama el Morsendray F. Es un material bicomponente, ¿vale? Que tiene una alta resistencia a la presión hidrostática, ¿vale? Resiste 15 bares de presión. 15 bares en metros de columna de agua es muchísimo, son 153 metros de columna de agua de presión hidrostática. Luego sabemos que esto también en realidad el comportamiento es dinámico, pero el valor es muy elevado. Lo utilizamos
por ejemplo, como impermeabilización de vasos de piscina, pero aquí en la aplicación de SATE lo utilizamos para poder conseguir una mera capa impermeable por encima de la cimentación o del muro, ¿vale? Sobre el que puedo pegar el aislamiento de alta densidad. En este caso, si va enterrado, necesito cortar el aislamiento 45 grados por un tema luego de relleno y compactación, de que no se rompe el aislamiento, ¿vale? Pero fíjense que el tratamiento previo de Morfendray F tiene que llegar por lo menos 10 centímetros por debajo de donde va a llegar el aislamiento térmico. Luego aplicamos el mortero de la capa base con la malla embebida y este mortero y malla tiene que llegar hasta 5 centímetros por debajo del aislamiento térmico, ¿vale? Para de nuevo aplicar el Morfendray F en esa superficie y nuevamente llego hasta 10 centímetros por debajo de donde llega la línea del aislamiento. ¿Eso qué consigue? Consigue una bolsa impermeable que va a proteger al sátel. Lo podemos ver aquí en la fotografía de esta muestra, ¿vale? Donde se ve todo el Mortendray F aplicado en la parte posterior, que va por la zona inferior, amarra con la aplicación que va por la parte de delante del Mortendray F y conseguimos esta impermeabilización de la zona. Luego va el fondo y el acabado, luego podemos hacer el relleno que necesitamos de suelo que necesitamos en esa zona. El tratamiento, la altura de impermeabilización del Mortendray F en esta parte frontal tiene que alcanzar por lo menos 30 centímetros de altura según el código técnico. ¿Vale? Entonces, hemos resuelto el problema hacia el exterior, ¿vale? El agua no va a afectar al SATE, ¿vale? Este es el caso cuando lo hacemos a nivel de acera, que es muy parecido, solamente que el Mortendray F tendría que aplicarse inclusive encima de la acera para poder conseguir esa bolsa impermeable alrededor. Y a partir de aquí, si tenemos una presencia de agua en la zona que está por fuera del zócalo y queremos buscar la solución más ideal, tendría que usarse el Traditer mineral, el sistema que utiliza la lana de roca como material aislante. ¿Por qué? Porque la lana de roca tiene un coeficiente de vapor igual a 1. De todos los materiales aislantes es el coeficiente de difusión de vapor más mejor, ¿vale? Iba a decir más elevado, pero en este caso menos es mejor, ¿vale? Entonces es el más abierto a la difusión de vapor y bueno, utilizamos los morteros, el mortero cementoso que también es muy abierto a la difusión y para la zona de Euskadi yo recomiendo en especial el uso del morcencril silicona, ¿vale? No es nuestro sistema, nuestro acrílico, nuestro acabado más abierto a la difusión. No lo es. El más abierto a la difusión es el morcencril silicato. Pero el morcencril silicato, así como es muy abierto a la difusión, tiene un problema de que también tiene mayor capacidad de absorción de agua, ¿vale? Y, por las características de clima que tenemos en Euskadi, yo me voy a la silicona, que es el segundo más abierto a la difusión, ¿vale? Y tiene una buena característica de impermeabilidad, de que no consigue penetrar el agua en tanta cantidad como sucede con el silicato. Para mí esta sería la combinación perfecta para poder conseguir la máxima difusión de vapor y eliminar ese agua residual que puede quedar en el muro de fachada. Pero ahora hemos trasladado el problema hacia el interior, ¿vale? Y en este caso, si recuerdan el detalle, veíamos que recomendamos utilizar una serie de materiales que básicamente consiguen en ese muro interior activar un ciclo de deshumidificación de esa zona, ¿vale? Y entonces esa agua residual o inclusive alguna capilaridad que se le haya podido escapar al Mur Stop quedaría resuelta. El sistema de este se aplica de la siguiente forma. Primero es eliminación total de todo el revestimiento, inclusive del mortero de rejuntado a la máxima profundidad que se pueda, ¿vale? Tenemos que eliminar todo aquello que esté degradado. Posteriormente, aplicar el morcencal base como un elemento de regularización, ¿vale? Para todos estos huecos de los rejuntados que nos ha quedado, nos va a servir para poder generar una base más
más homogénea. Y luego el morsencal porógeno, que es donde está la clave de este sistema. El morsencal porógeno es un mortero que incluye mucha porosidad. Estos poros cumplen dos propiedades: de permitir la difusión de vapor de agua muy rápidamente y además genera cavidades que van a atrapar los cristales de sal, eliminando así el riesgo de aparición de fluorescencias en la superficie. Y luego aquí sí, en el interior, recomendaría utilizar una pintura de silicato porque es la más abierta a la difusión, no está a la intemperie, con lo cual el silicato es lo ideal. Y además, el pH de la pintura de silicato es muy elevado, va a reducir la formación de hongos y moho en el interior. ¿Vale? Entonces, este sistema, pues aquí tengo un vídeo de una demo del morcencal porógeno, ¿vale? Donde hacemos esta demostración de que es muy abierto que tiene poros muy abiertos, introduciéndole aire a presión. El agua está en la parte superior, no penetra el material, el morcencal porógeno, pero sí permite la difusión de vapor, en este caso la inyección de aire, pero lo mismo sucede con el vapor de agua. ¿Vale? El segundo caso que he querido tratar es el de reducción de la contaminación acústica. ¿Vale? Eso también hablábamos antes de empezar esta jornada con Javier sobre de que en Euskadi se encuentra el parque de vivienda más envejecido de toda Europa. Y claro, la geografía propia del lugar, que es muy complicada, pues nos ha hecho construir pues edificios, o al contrario, levantar carreteras. En este caso lo siento, pero no sé qué fue primero, la carretera o la autopista o el edificio. Pero nos lleva a estos casos, ¿no? De tener edificios muy pegados a las autopistas. En este caso es un edificio en la A8, ¿vale? Y esta es la ubicación. He buscado un caso muy grave, ¿vale? De los más graves que yo he podido ver. Y también he buscado el mapa de ruido de la ciudad de Bilbao, porque esta es la 8 cruzando la Bilbao, y esta es la ubicación del edificio, ¿vale? Y ese color fucsia que indica, pues nos está dando el nivel de ruido, ¿vale? En la propia autopista de 75 decibelios y en la zona de la edificación entre 70 y 75, ¿vale? Pero en la autopista se produzcan 75 decibelios, por arriba de 75 decibelios, ¿vale? Pero 75 cuánto. En esta gráfica que nos da una orden de los niveles de ruido, vemos que el tráfico intenso produce alrededor de 100 decibelios, ¿vale? Según el código técnico, para esas zonas donde hay mucho ruido, en los dormitorios y en las estancias interiores de la vivienda, tendríamos que alcanzar entre 42 y 47 decibelios. Tenemos que reducir poco más de 50 decibelios, ¿vale? Eh, ¿Cómo podemos afrontar esto? Fíjense, mire, si vamos a colocar un SATE, debemos tener en consideración lo siguiente, ¿vale? El comportamiento acústico de los SATES depende de la rigidez dinámica del aislamiento que estés utilizando. Si utilizamos el muro macizo sin ningún tipo de aislamiento, vamos a hacerlo como curva normalizada, simplemente para simplificar la idea. Luego tenemos ensayos sobre esto, les podemos aportar los resultados de estos ensayos, ¿vale? En este caso, normalizamos en línea recta el muro macizo, cómo se comporta, sin ningún tipo de aislamiento, y qué es lo que sucede cuando aplicamos el aislante de EPS. Estas dos líneas que he marcado están entre los 200 y 500 Hz, ¿vale? Y fíjense que en ese rango, el EPS, en lugar de mejorar la reducción acústica, lo que hace es empeorarlo. Entonces, esto hay que considerarlo en nuestra decisión del sistema para adoptar. Para el caso del aislamiento de lana de roca, ¿vale? Sucede que al principio, por debajo de esos 200 Hz,
el comportamiento es peor, ¿vale? Pero cuando entra en este rango, que es el rango que podemos encontrar mayormente en el ruido exterior, produce una mejora, ¿vale? Y una mejora que lo mantiene inclusive por arriba de esas frecuencias. En el caso del corcho, ¿vale? Se produce un comportamiento más o menos intermedio entre el EPS y la lana de roca, pero en todo caso también podría concluirse que se trata de una mejora de la reducción acústica. Vale, una vez presentado esta información, por lo menos para mí, la conclusión es de que los dos sistemas ideales para colocar en este tipo de edificaciones tendría que ser la lana de roca o el corcho. Ese de reducción acústica aparente es el que el código técnico considera que debe introducirse dentro del cálculo, ¿vale? A veces los resultados pueden parecer mejores, pero el código técnico dentro de estos diferentes rangos de frecuencia establece un método de cuál es la reducción acústica que se va a considerar, y para el caso de la lana de roca está en el orden de los 5 decibelios, y en el caso del corcho natural está en el orden de los 3 decibelios. Yo no quiero sorprenderles ni engañarles. En este caso, para los edificios, el comportamiento acústico depende principalmente de las ventanas y las puertas de las terrazas. Los huecos de fachada es donde cae la principal responsabilidad de la reducción acústica, ¿vale? Pero en estos casos tan extremos como el que estamos viendo, eh, cada uno de los materiales aporta, ¿vale? Si en el total de este aporte acústico de la parte opaca de la fachada y al final en la suma integral de toda, incluidos los huecos, me aporta un 0,2, un 0,3, son 0,3 decibelios bien recibidos, ¿vale? Con lo cual, tiene que tomarse en consideración. Para el caso 3, ¿vale? Vamos a hablar sobre la superficie de adherencia mínima, ¿vale? En este caso, esto, yo de formación soy ingeniero, ¿vale? Perdonen que no soy arquitecto y sé que tenemos muchos arquitectos, aparejadores aquí y a veces yo me voy por las ramas y no voy por los puntos, y hay cosas que desconozco de la arquitectura, ¿vale? Pero eh, llevo ya casi 2 décadas dedicándome al tema del SATE, y me he encontrado de manera repetida en Euskadi este tipo de acabado, de un caravista, ¿vale? Un edificio caravista con con el mortero de rejuntado, con mucho ancho, con mucha altura de separación entre los ladrillos y rehundido. No sé si obedece a una moda en una época que empezó a copiarse, ¿vale? Pero que ahora nos enfrenta a un problema, ¿vale? Porque en alguno de estos edificios he hecho el cálculo de qué parte ocupa este hueco, llamémosle, de la superficie de fachada, y esto ocupa entre el 35 y 40% de la superficie, esta falta de rejuntado. Eh, Me preguntarán, dice, ¿y esto qué tiene que ver con patologías? He tratado de ampliar esta foto, no la tengo en mejor calidad, ¿vale? Pero no sé si aprecian manchas de humedad en diferentes puntos de la fachada, ¿vale? Aparece, no solamente obedece a las fijaciones o a los anclajes que tenga colocadas, sino hay diferentes puntos de la fachada donde aparece manchas de humedad. ¿Y por qué es? Porque esta superficie horizontal del ladrillo te ofrece una superficie ideal para mantener el agua allí, estanca, tener el tiempo suficiente para que lo absorba el ladrillo, y en ese momento hemos aumentado la conductividad de ese material, la conductividad térmica, y las condiciones para los que había sido diseñado, había sido calculado, si se calculó en su día, ya no es real, ¿vale? Y entonces los que viven dentro de estos edificios, pues con este tipo de rejuntado, viven en condiciones térmicas peores de las que viven en otro edificio también caravista, pero que el rejuntado está llevado a ras del ladrillo.
¿vale? Entonces, bajo esta premisa, les interesa colocarle un SATE para mejorar las condiciones, pero estos huecos que ocupan entre 35 y 40% me significan un problema al momento de colocar el SATE. Voy a dar el ejemplo con el caso del EPS y de la lana de roca, ¿vale? Con el EPS tengo dos técnicas de pegado, ¿vale? Una es con cordón perimetral y puntos intermedios, y el otro es utilizando una llana dentada de 10 por 10 o de 15 por 15 en horizontal. Tomemos en cuenta que la función del adhesivo dentro de los SATES eh, cumple tres objetivos. Uno es soportar las cargas de gravedad del sistema de aislamiento. Dos, es evitar el alabeo de las placas aislantes, la deformación de las placas aislantes. Y el tercero es evitar que se forme una corriente de convección por detrás, porque en cualquiera de esos dos variantes de pegado, yo voy a obtener superficies cerradas dentro del aislamiento. Estas técnicas, la representación que está aquí es cuando está todavía aplicándose el material encima del aislamiento térmico, porque luego al presionarlo contra el muro de fachada, el mortero se extiende y ocupa mayor superficie, cierra todas esas cavidades y obtenemos el porcentaje mínimo que pide los certificados europeos en cada uno de los casos. Vale, decíamos que el EPS tengo estas dos técnicas y en el caso de la lana de roca solo tengo esta técnica que emitimos nosotros, que es utilizar la llana dentada. La lana de roca tiene un pequeño inconveniente que es la fibra con la que está hecha, ¿vale? La adherencia de los morteros es mínima, es basalto, ¿vale? Y la adherencia sobre basalto es casi nula. ¿Cómo conseguimos adherencia sobre la lana de roca? Es cuando el operario utiliza la llana dentada, va con la llana dentada a cuchillo y consigue que el mortero penetre entre las fibras de la lana de roca. ¿Vale? Cuando se consigue esa penetración es cuando conseguimos la adherencia en la lana de roca, ¿vale? Entonces, eso es que la técnica de cordón perimetral y puntos intermedios en la lana de roca no es correcta, ¿vale? Tenemos que utilizar esta técnica. ¿Y por qué tenemos estas dos técnicas? Básicamente depende de la planicidad de la fachada. Y en este caso, esta técnica me permite corregir hasta 1,5 cm de desviación de planicidad, y esta otra técnica me permite resolver medio centímetro de desviación de planicidad. Entonces, según estas técnicas, pues yo tengo que decidirme por una por otra, ¿vale? Entonces, dependiendo de la técnica que haya decidido, ¿vale? Cuando utilizamos la técnica de cordón perimetral y puntos intermedios, ¿vale? Se va a necesitar rellenar ese rejuntado que aparecía en los caravistas. Este espacio de aquí tiene que ser rellenado, porque si no, no va a dejar que cumpla el porcentaje mínimo que indica el certificado europeo para este tipo de pegados, ¿vale? Y en este caso, rellenar estas juntas tiene que resolverse con el Morsensec proyectable, que es uno de los morteros que puede resolver este tipo. Son juntas tan anchas y tan profundas que este material puede servir perfectamente. Y en el caso de utilizar la técnica de llana dentada, no sería necesario rellenar estas juntas, porque en este caso, lo que explicaba antes, de que aunque lo aplicamos con llana dentada, ¿vale? Y en el momento de extenderlo sobre el aislante, ocupa el 50% de la superficie, pero al momento de presionarlo contra el muro se extiende y llegamos casi entre un 80 y 90% de superficie de pegado. Si le restamos ese 40% que me dejaba el rejuntado aquel del edificio, pues sí llegaré a los requerimientos mínimos que me pide el certificado europeo para estos sistemas, ¿vale? El siguiente caso es sobre caídas de enfoscados, ¿vale? El, esto es este es un caso muy, muy evidente. Además,
supongo yo que por un tema estético, encima de este ladrillo caravista se hizo un enfoscado pues para buscar un efecto estético en la fachada y no, falló, ¿vale? Independientemente de las razones por qué falló, ¿vale? Aquí en este caso es muy evidente que tenemos que hacer la eliminación total, ¿vale? De este mortero. Si queda la superficie demasiado irregular, tenemos que nivelarla, ¿vale? Y nuevamente el Mortensen proyectable nos daría esta solución, ¿vale? Pero, ¿qué sucede en los casos donde parcialmente las tengo que conservar o aparentemente el enfoscado está perfecto, ¿vale? Y dices, ¿cómo sé que no existe una patología escondida? ¿No? ¿Recuerdan el concepto de patologías que las escondidas también son patologías? Y en este caso tengo un muro, o perdón, un enfoscado, y no sé cuál es, en verdad, si se consigue la adherencia. Si tiene la adherencia suficiente sobre el muro base. Vale, para estos casos recomendamos pruebas de adherencia, ¿vale? Esa es la normativa bajo la que se hacen las pruebas de adherencia. Ojo, eh, esta prueba de adherencia es una prueba de laboratorio, esa normativa es una normativa de laboratorio, ¿vale? De todo el procedimiento y tal. Y es una prueba que se lleva a obra y se adapta, ¿vale? Con lo cual se tiene que ajustar a las condiciones de obra. Y consiste básicamente en hacer un corte de 5 por 5 centímetros aproximadamente, pegar una sufridera metálica y determinar la fuerza con la que se consigue extraer esa sufridera y evaluar pues la fuerza y el tipo de daño que se ha ocasionado, ¿vale? El, bueno, aquí tienen el nombre oficial de ese ensayo, ¿vale? Recomiendo que se haga cada 200 metros cuadrados, se haga una prueba, ¿vale? O un pool de pruebas que suelen ser 4 en esa zona, hacerlas en zonas donde esperemos un fallo, no busquemos terrazas o zonas muy protegidas, obviamente no es la zona más adecuada, busquemos aquellas zonas donde más castiga el viento, más castiga la lluvia, y es donde esperamos de que va a estar más débil ese enfoscado para poder determinar su estado real. Yo hago una recomendación especial en el caso del SATE, ¿vale? De que ya que vamos a hacer esa prueba, dice, vamos a ahorrarnos algo de dinero, que luego para el proyecto estas pruebas no tienen ningún valor significativo económico, ¿vale? Pero vamos a matar dos pájaros de un tiro. Al mismo tiempo que voy a valorar la adherencia del mortero sobre el muro, ¿vale? Vamos a valorar la adherencia del adhesivo del SATE sobre esta superficie, que al ser un enfoscado normalmente va pintado, porque además las pinturas muchas veces nos ofrecen dudas si el adhesivo va a pegar sobre ella o no, ¿vale? Tenemos que analizar también la posibilidad de uso de imprimaciones, ¿vale? En esos casos de tizado o donde tenemos cierto material desagregado solo en superficie de ese enfoscado, pues podríamos utilizar una imprimación fijamor también, que la haríamos también incluirla dentro de la prueba, aplicaríamos la imprimación endurecedora fijamor y luego el adhesivo para poder conseguir ese valor o el valor que esperamos. Y ese valor que esperamos tiene que ser igual o mayor a 0,08 newton por milímetro cuadrado. ¿Vale? Muchas veces es tema de discusión porque es un valor muy bajo, pero para los SATES es el valor que se le requiere. ¿Vale? Pensemos el SATE que es un eslabón de productos, de materiales, que vas a tirar de ellos y tú vas a pedir el requerimiento de tu resistencia a tracción va a ser del material más débil. Y normalmente en el SATE, exceptuando el corcho, es el Traditer Nature, ¿vale? Todos los demás, el material más débil siempre es el aislamiento y el aislamiento apenas si supera este valor, ¿vale? Entonces, cumpliendo ese valor en este tipo de ensayos, pues oye, dice, mira, funciona para adelante. A partir de allí puedes aplicar cualquiera de los sistemas Traditer que esté requerido para ese edificio, ¿vale? Otro caso de caída de revestimiento, en este caso cerámicos, ¿vale? En este caso
lo vamos a abordar de una manera un poco diferente, ¿vale? Porque en Euskadi hay muchas ciudades donde los requerimientos, las normativas municipales o inclusive la preferencia de los propietarios quieren ir a acabados cerámicos, ¿vale? Pero el caso que vamos a ver es que tenemos cerámico, ¿vale? En este caso no se detecta ningún riesgo de caídas, pero puede ser una patología oculta y nos van a requerir colocar un SATE con acabado cerámico, ¿vale? Eso nos cierra todas las opciones del resto de sistemas Traditer y nos iría directamente hacia el Traditer cerámico, ¿vale? Para esto tenemos, esa es una casuística aparte dentro del punto que estamos viendo ahora, ¿vale? Ese es un caso de un edificio revestido con gresite y donde había zonas donde pasabas la espátula y el material caía, pero sin ningún esfuerzo. Caí el mortero, el gresite, el adhesivo del gresite, todo. Bueno, y además el gresite lo ven hasta pintado, estaba en esta terraza. Claro, aquí sin duda, ¿no? Es eliminación total. No tengo que ni hacer ensayos, ni pruebas, ni nada. ¿Vale? Pero resulta que en el mismo edificio te das la vuelta a la fachada y cuando tratas de eliminar el gresite resulta que te estás también levantando el muro base, ¿vale? Con además daños importantes. Y en este caso, bueno, es obviamente dice, oye, vamos a parar, vamos a reevaluar si tenemos que eliminar todo lo existente, ¿vale? Pero para reparar tenemos este mortero, el Mortenres FAS 40R2, que nos puede servir para hacer una recuperación de toda esta superficie y dejarla reforzada gracias a que va fibrado este mortero y que tiene resistencias medias, perdón. Y dentro de ese mismo edificio, otro caso, que es zonas con material suelto, pero luego hay otras donde el gresite ni agarrándolo a martillazos consigue sacarlo. Entonces, esto, claro, dice, si ahora, ahora qué hago, no puedo eliminarlo. Obviamente necesito hacer una recuperación de la planicidad, ¿vale? Pero, ¿qué hacer en estos casos? ¿Cómo definir si es que podemos hacerlo? ¿Vale? En el caso de que tengamos dudas, ¿vale? En este caso no, porque ya les digo, no había forma de quitarlos ni con pico ni con masa. Pero si tenemos dudas, tenemos que recurrir a esta norma, ¿vale? Que es de adhesivos para baldosas cerámicas, ¿vale? Y entonces, nuevamente, es una norma de laboratorio que tenemos que adaptarla en obra para ver. Aquí he puesto el ejemplo antes del ensayo y me van a entender el porqué de que he utilizado, porque es justamente unos ensayos que hicimos y donde utilizamos dos morteros. Ahora me hará entender mejor. Dado que tenemos una superficie cerámica, normalmente sobre superficies cerámicas vamos a tener dudas de que el adhesivo que lleve el SATE va a tener adherencia sobre esto. Y es una duda bien justificada, porque la adherencia sobre los cerámicos es muy difícil. Vale, para esto nosotros recomendamos el mortero Traditer NC. Nuestro mortero convencional, el que utilizamos para pegados, se llama solo Traditer, nada más. Estas siglas de NC es porque es un adhesivo usado o recomendado para superficies no convencionales. ¿Qué adherencias conseguimos con este mortero Traditer NC? Pues sobre superficies, el listado lo tiene aquí, sobre las que normalmente no conseguiríamos buenas adherencias con el. Y aquí en esta obra se probó el Traditer estándar, que es este de color gris, el Traditer NC en esta superficie. Podría haber sido cerámico. Aquí el ejemplo lo tengo con enfoscado, pero es que me interesa que vean el resultado. La prueba se hizo a los 15 días de haberse hecho la aplicación de los materiales. La máxima resistencia de los morteros, lo saben, que alcanza a los 28 días. Aquí todavía no había alcanzado su máxima capacidad, ¿vale? Pero como siempre en la obra tenemos que tomar decisiones deprisa,
¿vale? Siempre vamos persiguiendo la obra en el día a día. Y bueno, quiero mostrarle aquí los resultados. El resultado del mortero Traditer, nuestro adhesivo estándar, de una superficie pintada, alcanza este valor de 0,49 newtons por milímetro cuadrado. Espera con mucho el 0,08 newton por milímetro cuadrado que está especificado tanto para si tenemos acabado cerámico como si tenemos acabado acrílico en el SATE, ¿vale? Con lo cual, espera y por mucho. Y además, fíjense en el tipo de fallo, ¿vale? Porque ha fallado en algunos puntos por adherencia y en otros puntos ha fallado el propio mortero Traditer, ¿vale? Pero ha cumplido el valor que necesitaba. El Traditer NC, ¿qué ha sucedido? ¿Vale? Alcanzó el valor de 1,60 newton por milímetro cuadrado, pero ni falló la adherencia ni falló el mortero Traditer NC, falló el enfoscado existente, ¿vale? Con lo cual, este valor de rotura es del mortero de esa fachada que tiene décadas en la intemperie y que ha sufrido pues desgaste, debilitamiento, pues ese es el valor. El mortero Traditer NC alcanza valores superiores y al cabo de 28 días todavía mucho, mucho más. ¿Vale? Con lo cual, el, cuando tengamos estas dudas o que queremos ir a un nivel de calidad más elevado y asegurar el tiro, pues tendríamos que ir hacia el Traditer NC. Yendo ya un poco más hacia el sistema, las características propias, dado que el sistema Traditer Ceramic tiene un concepto de montaje diferente a los otros SATES. Yo lo siento, pero en esta charla casi he dado por sentado, no he explicado ni las capas del SATE ni nada, he dado por sentado de que, sobre todo en Euskadi, la introducción del SATE ha sido, en estas últimas décadas, ha sido tremenda. Y pienso que a nivel técnico es muy conocido y por eso solamente quiero destacar aquello que se sale un poco del esquema estándar. ¿Vale? Entonces, el Traditer Ceramic, vamos con la técnica de llana dentada. Necesitamos que esté pegado cercano al 100%, ¿vale? Sabemos, podemos llegar al 80-90% de superficie de pegado. Es muy, muy importante por el peso que vamos a colocar luego encima del SATE. Solamente lo tenemos validado para los poliestirenos, tanto el blanco como el gris. ¿Vale? Y esto obedece principalmente a la resistencia al cortante de estos materiales, que alcanzan los 100 pascales de resistencia. Con la lana de roca no, la lana de roca tiene mucho menor resistencia al cortante, con lo cual no cumple esa resistencia que se necesita para que va a dar el peso de la cerámica. Utilizamos doble malla estándar, ¿vale? Con esto conseguimos alcanzar un mayor espesor en el mortero de refuerzo, ¿vale? Y además, la doble malla me va a permitir distribuir mejor toda la carga que ocasiona el cerámico en la superficie, ¿vale? Y en la fijación mecánica tenemos dos niveles de fijación. Uno, que es sujetando el poliestireno, y el segundo nivel de fijación, se coloca aproximadamente cada metro en horizontal o en vertical, un taco por encima de las mallas. Porque hemos dicho que la cerámica va a cargar sobre esta capa base, la malla va a distribuir el peso en toda la superficie y este taco va a transmitir la carga de gravedad directamente hacia el muro base, ¿vale? Y esa responsabilidad de transmitir esa carga solamente consideramos que lo cumples utilizando tacos con tornillos o clavos metálicos, ¿vale? Porque con ese tipo de tacos alcanzas mayor resistencia cortante respecto a los tacos de plástico y también consigues una mayor capacidad de anclaje, ¿vale? Entonces, buscamos el mejor tipo de anclaje para poder transmitir esa carga de gravedad tan pesada que es la del cerámico. Y luego otra característica especial de este sistema es nuestro mortero, el Traditer Ceramic, con el que pegamos las piezas cerámicas. Y este es un material bicomponente, ¿vale? Y el objetivo que buscamos
es reducir el error en obra, ¿vale? Porque al ser bicomponente, tú coges un saco y coges un cubo, los mezclas y ese es el material. No hay error de dosificación de aguas, no hay error de hacer una mezcla no adecuada. Entonces, me da esto la tranquilidad de poder yo pegar. Y luego el tema de las cerámicas, ¿vale? Y esto es una de las cosas que me comprometo a que les haremos llegar la información. Nuestro certificado enumera una serie de características para estas cerámicas, ¿vale? Que no conforman parte del producto, pero cumpliendo esas características, tienen garantía de que esa cerámica va a funcionar perfectamente sobre ese SATE. El siguiente caso es sobre caída de elementos, ¿vale? Hay muchas construcciones en País Vasco, en Euskadi, donde hay mucha ornamentación, ¿vale? Y claro, en algunos casos, pues existe riesgo de caída. He participado en unos proyectos donde hemos ido a quitar unas ménsulas y estaba sujeta por dos alambres, la fijación mecánica original que tenía ese elemento, ¿vale? Cuando tenemos caídas de elementos, debemos considerar de que los propietarios tienen que enfrentarse a una obra, ¿vale? Para poder resolver esa problemática, ¿vale? Ese es el momento de poder introducir una mejora de la envolvente térmica, ¿vale? Un SATE no está reñido con esta tipología de edificio, ¿vale? Además, no he obtenido fotografías, pero es que en País Vasco, en varias ciudades he visto donde se nota perfectamente de que han ido eliminando molduras porque caían, ¿vale? Y se han tenido que eliminar y se han quedado así sin recuperar, ¿vale? Pues ese es el momento también de poder recuperar la apariencia original del edificio, ¿no? Y en este caso habría que recurrir a reportes fotográficos, históricos, para poder definir cómo era ese edificio en su origen y poder conocer cuál era la ornamentación que tenía. ¿Por qué? Porque podemos reproducir esas molduras por encima del SATE, ¿vale? Entonces, esto es una de las cosas que se puede resolver con el SATE. Y además nos va a permitir la reducción de puentes térmicos. Hace 18 años, cuando empecé con proyectos de SATE en País Vasco, me encontré todavía, ahora ya no se hace, pero me encontré proyectos y ejecutados además, donde ponía aislamiento de 3 centímetros, 4 centímetros, solo en las zonas entre los elementos decorativos, entre las molduras, ¿vale? Además de que la moldura ya de por sí es un elemento de puente térmico, dado que es un elemento saliente de la fachada, está más expuesto a la intemperie y tiene una capacidad de retención de agua que lo va deteriorando. Y se puede ver aquí en esta fotografía las partes donde hay más humedad en la fachada. Está en las molduras más que en el resto de la superficie plana, ¿vale? Entonces, estos de aquí, estos elementos, esos puntos, pues son puentes térmicos y es el momento de poder reducirlo. Nunca me gusta hablar de eliminar porque eliminar puentes térmicos es muy, muy complicado. Vamos a introducir fijaciones mecánicas nuevas, ¿vale? En esos elementos que implica una reducción de riesgo. Vamos a colocar elementos más ligeros, que implica una minimización de daños, ¿vale? Porque esos elementos que originalmente eran de mortero, pues pueden ocasionar muchísimo daño. En este caso, pues minimizamos esta posibilidad de daño y además vamos a darle un valor agregado al edificio, ¿vale? El edificio va a mejorar estéticamente, va a incrementar su valor económico y además el barrio seguro que va a ganar muchísimo con ese tipo de intervención. ¿Cómo hacemos cómo atacamos este tipo de proyectos? Pues con Traditer Molduras, ¿vale? El Traditer Molduras están hechas con núcleos de EPS, ¿vale? De alta densidad y están revestidas con un mortero orgánico, ¿vale? De altas prestaciones. Esta, es por eso que obtenemos elementos ligeros, ¿vale?
Tenemos una colección estándar que se puede ver en nuestra página web, ¿vale? Pero ya todos sabemos de que esto tienen que ser elementos personalizados para que se ajusten al proyecto, tal y como seguramente lo requerirán, ¿vale? Y sobre todo de que se trata de un sistema de montaje, no solamente es una pieza que buscaremos ya la forma de resolverlo. Es un sistema de montaje. ¿Por qué? Porque está pensada para colocarla encima del SATE. Cuando ya tenemos el mortero, malla mortero colocado en toda la superficie del SATE, que tenemos una superficie plana en ese momento de la rehabilitación, pues allí es el momento de colocar las molduras que ya vienen revestidas, que solamente tenemos que pegarlas, ¿vale? Ahora veremos un poquito más sobre las fijaciones mecánicas. Hay tratamientos entre juntas para ir colocando las molduras uno al lado de otro y tal, y luego simplemente pintarlas, ¿vale? Y entonces quiero que se fijen en esto, en el tema de la fijación, hasta 6 centímetros de saliente, vamos a utilizar solamente el Traditer NC como material de pegado, ¿vale? El Traditer NC es el que habíamos visto que es el de más altas prestaciones. Me interesa que las molduras estén muy bien pegadas, por eso es que en su momento decidimos por este adhesivo, básicamente porque en una moldura, digamos, en un momento de mantenimiento del edificio, ¿vale? Alguien podría llegar a pisar en esos bordes, ¿vale? Que puede estar en una cesta, en una canasta o algo, o cuando estén montando un andamio y que pise sobre ella, pues necesito un material que tenga mucha resistencia, pues el Traditer NC me brinda esa propiedad. A molduras cuyo saliente supere los 6 centímetros de distancia, va a ir siempre pegado, pero adicionalmente fijaciones mecánicas. Fijaciones mecánicas, ¿vale? Que consiste en varillas roscadas introducidas, llegan hasta el muro a través del aislamiento térmico, llegan hasta el muro base, ¿vale? Y están fijadas químicamente, ¿vale? Y aquí nuevamente una clave importante, esto es un sistema. Tenemos la resina de Grupo Puma, libre de disolventes para evitar de que los vapores del disolvente dañen el aislamiento que tenemos en la parte posterior o el EPS de la misma moldura. Y esto solamente como información general, ¿no? Este cuadro por debajo de, de 6 centímetros va solo pegada y luego toda una serie de variantes de las fijaciones mecánicas que cómo se deben de ir colocando. Las molduras vienen en largos de 1,2 metros, ¿vale? Y según eso, pues se van pegando y fijando mecánicamente. A las más sencillas, hasta 15 centímetros de saliente, pues se colocan las fijaciones mecánicas a 20 centímetros de cada extremo. Recordemos que estos son los puntos donde los momentos de una carga uniformemente repartida en este elemento, pues el momento es cero en estos puntos, por eso me interesa colocarlos en esa zona. Y bueno, cuando son más grandes, pues las diferentes variables, ¿vale? No entraré más en este detalle porque luego en cada obra se tiene que estudiar según las características de las molduras, pero quiero ver dos casos especiales, ¿vale? El primero, dentro de toda de esta casuística, los cableados de fachada, que es el gran dolor de cabeza que tienen los técnicos al momento de enfrentar un tipo de este tipo de rehabilitación, ¿vale? Tenemos molduras que en este caso es la solución no registrable, ¿vale? Que va a consiste en utilizar esta fijación de dardo, una fijación que busca reducir el puente térmico, va anclada a esta parte del taco, va anclada al muro base, como se ve aquí en el detalle, sobre la que yo puedo tender tuberías por donde luego puedo realizar el cableado de lo que voy a cablear por allí, ¿no? Coloco registros cada cierta distancia y a través de esas tuberías puedo hacer el tendido. Esta tubería no descansa sobre la moldura, sino que está fijada mecánicamente al muro base. Luego la moldura, solamente por un tema estético, pues esconde estas tuberías.
está está pegada también con el Traditer NC, tiene una fijación mecánica, aquí en el detalle está tan pequeño, pero tiene un ángulo en L galvanizado que está atornillado también al muro base y se introduce aquí esta, esta moldura y luego va pintada como había explicado antes. Y la otra opción que tenemos es de tener un elemento que sea totalmente registrable en toda su extensión. En este caso se trata de una caja metálica revestida con EPS, con la moldura que viene de EPS con el acabado orgánico, y sobre la que se puede tender cables, ¿no? Toda esta caja metálica va anclada al muro base y luego se le coloca una tapa metálica y bueno, se puede abrir para poder hacer mantenimiento o para tender más cables, ¿vale? En este caso, pues esta sería una de las opciones. Y el segundo caso que les mencionaba especial son las hendiduras entre calles, yagueados, sillares, como quieran llamarle, ¿vale? Entonces, en este caso, se pueden hacer sobre el EPS, nada más, no, ni lana de roca ni corcho, ¿vale? Y en este caso, pues, estas son las dos opciones que tenemos, en forma trapezoidal o en forma triangular. Tenemos la malla que tiene la forma para poder dejar esas hendiduras reforzadas, la máquina con la que se hace el corte del material aislante, por eso es que solamente funciona con el EPS, y luego la herramienta para poder dar el acabado de los morteros. Y luego, cuando ya tenemos todas esas capas aplicadas, las opciones de acabado es darle acrílico en toda la superficie, incluido dentro de la hendidura, generando este aspecto, o pintamos la hendidura y aplicamos acrílico por fuera, o hacemos el pintado de la hendidura e inclusive un poco más de la parte plana y creamos este efecto de sillar, ¿vale? Entonces, estas son las tres opciones de acabado que tendríamos y bueno, tenemos el antes y después de un edificio pues que ha recuperado su valor original o su aspecto original. Grietas y fisuras. Esta esta parte la voy a pasar muy rápidamente, ¿vale? Porque es todavía mucho más compleja y ahora entenderán el por qué, ¿no? Aquí lo primero es que tenemos que tener asegurado la estabilización de ese problema, si un asentamiento de cimentaciones o tenemos que asegurar de que esté resuelto para empezar con las reparaciones. ¿Vale? En este caso es un problema grave porque todas estas son fallas de la estructura, ¿vale? Cuando los daños son superficiales en la albañilería, podemos utilizar esta combinación, ¿vale? Imprimaciones para poder conseguir la máxima adherencia, un mortero de reparación fibrado e inclusive podríamos llegar a armarlo con malla, ¿vale? Para una malla de fibra de vidrio para poder darle una mayor resistencia y de que no vuelva a reaparecer la fisura, aunque le pongamos el SAT encima. Pero esto ya es una decisión del técnico, ¿vale? De evaluar cuál es ese grado, ese nivel de daño y definir si va a malla o no, ¿vale? Esa es la parte donde no quiero entrar, porque aquí lo dejo caer de que damos charlas sobre reparación estructural, ¿vale? Tenemos técnicos especializados en este tema, no es mi especialidad, y, y claro, es un mundo muy complejo, y antes de empezar con la rehabilitación de un edificio que tenga problemas estructurales en el hormigón armado, pues tenemos que resolver ese tema. Y tenemos desde soluciones de las más sencillas hasta las más complejas, donde podemos utilizar fibra de carbono, conectores y toda una serie de elementos pues, que me van a permitir resolver casos leves y casos severos de falla estructural y hacer recuperar la prestación original del edificio, ¿vale? Este es un recorte del código técnico, ¿vale? Porque es la parte que el SATE va a colaborar con esta rehabilitación, con esta recuperación de la estructura.
¿vale? El código técnico nos obliga a considerar la, los cambios de temperatura que va a sufrir la estructura de un edificio, ¿vale? Y además, según orientación, pues hay fachadas que van a estar más castigadas que otras, con lo cual el refuerzo estructural tendría que ser mayor. Cuando nosotros colocamos un SATE, estas variaciones térmicas las reducimos enormemente. Y entonces, perdón, cuando, cuando envolvemos con un SATE un edificio, no solamente estamos mejorando las prestaciones térmicas, sino también que reduciendo el requerimiento estructural que tiene la estructura de ese edificio. En el caso 8, cerramientos débiles. Eh, Miren, ese es un caso, es así he encontrado la razón, son construcciones que se hicieron en la explosión de la era industrial en Euskadi, y se construyó muy rápido y muy mal para poder construir vivienda a toda la mano de obra que venía pues para las industrias que se estaban creando en Euskadi. Y claro, hay muchos edificios, este en particular está en Portugalete, donde efectivamente hay doble muro, ¿vale? Tabique interior, pero es que utilizaban también tabique en el exterior, ¿vale? 4 centímetros como cerramiento exterior. Claro, decir, oye, dice, pero originalmente el edificio no presentaba ningún problema grave, se ha mantenido allí durante décadas y tal, pero nuevamente esto afecta a los habitantes de este edificio. Pueden ver aquí en una fotografía, bueno, está de muy mala calidad, pero pueden adivinar en ella que revela todos los puentes térmicos que deja el mortero del interior, obviamente, pero que claro, es que aquí no tiene absolutamente una protección contra la intemperie casi nula, ¿vale? Entonces, las afectaciones en el interior de estos pisos, en este tipo de edificios, son tremendas y requieren una intervención muy inmediata. Eh, y además muy bien hecha. Vale, en este caso, si nosotros tenemos que asegurarnos la estabilidad, lo primero de todo, de que aquello no se mantenga estable, de que no tenga riesgo de desplomarse. Y a partir de ahí, pues definir, oye, mira, voy a reforzarlo porque me da más tranquilidad, pero voy a explicarles una razón por qué además debemos de reforzar este muro, ¿vale? Luego se puede incluir malla o, dependiendo de los técnicos, pues colocar mallas en zonas específicas, en los cambios de materiales y tal, a pesar de que luego va el SATE por encima, ¿vale? Pero esto está relacionado, todo este raciocinio, con la resistencia, la capacidad de los anclajes mecánicos de sujetarse a ese tabique de 4 centímetros, ¿vale? Entonces, es necesario determinar la capacidad de anclaje que van a tener los tacos del SATE, ¿vale? Y miren aquí, estos son ensayos que se hicieron, bueno, he puesto aquí abajo, en verdad, este taco en la prueba estaba arriba, ¿vale? Pero este es un muro donde no es el caso del tabique, ¿vale? Pero donde está muy debilitado, ¿vale? Porque tenía un mal acabado, entraba agua, estaba muy deteriorado, ¿vale? Y se hicieron pruebas de extracción del taco sin enfoscar el muro y enfoscado. Fíjense la diferencia de resultados. Estoy hablando aquí de carga característica. La carga característica se obtiene después de hacer 15 ensayos, los 5 peores resultados, hacemos la media de esos 5 peores resultados y luego castigamos con 0,6, además como factor de seguridad. Después de todo eso, 1 y 1,8. ¿Vale? Entonces conseguimos una mejora. No solamente contribuimos a la estabilidad del muro, sino que además
me voy a asegurar de que el anclaje mecánico va a tener una mayor capacidad de agarre. Eso sí, ¿ah? Yo iría aquí a tornillo metálico o clavo metálico por las razones que ya expliqué antes, de conseguir una mayor capacidad de anclaje, ¿vale? Y a partir de aquí, pues, el sistema que quieran. El sistema que quieran menos el traditer cerámico, ¿vale? En alguno de estos proyectos en los que he podido asesorar, me he encontrado de que el muro original tenía acabado cerámico, se eliminó y se quería colocar el SATE con acabado cerámico también, pero no fue viable porque, claro, la carga, debemos considerar de que el cerámico original estaba pegado allí mismo con este cierre, pero al colocar un SATE, el Traditer Ceramic, estamos colocando peso, pero además con un brazo que va a ocasionar un momento, una palanca, ¿vale? Y que así con toda seguridad va a afectar a la estabilidad de este muro, con lo cual yo aquí descartaría siempre el uso del Traditer Ceramic cuando encuentro este tipo de cerramiento y me iría a las soluciones acrílicas. Este vídeo me lo pasó un compañero, ¿vale? Y esto es de la playa de Donosti. Eh, yo creo que fue como mucho hace un mes, ¿vale? Donde se registraron vientos de 140 kilómetros por hora, ¿vale? Y hubieron olas que alcanzaron 27 metros de altura. Eh, claro, el mar que tenemos, yo vivo en Asturias, ¿ah? El mar que tenemos aquí enfrente también sufrí todo este temporal y es tremendo, ¿vale? Y es una consideración importante de que estos vientos tan fuertes que se producen principalmente en la costa o inclusive en zona de montañas, cuando nosotros colocamos tacos de anclaje en el SATE, ¿vale? Lo hacemos o lo diseñamos para que soporten las cargas de viento, ¿vale? Esto se convierte en un tema muy, muy importante. Nosotros tenemos una oficina técnica, que lo mencionaré al final, que les puede dar asesoría sobre el cálculo del número de tacos, ¿vale? Pero quería enseñarles esta fotografía de la playa de Zarauz, que además de que es muy bonita, creo que nos va a hacer reflexionar un poco sobre el tema del viento, ¿vale? Quiero que se fijen en este edificio, ¿vale? Claro, cuando analizamos las cargas de viento que produce un edificio, tenemos que establecer si el edificio está en medio de la ciudad o con proliferación de edificios de la misma altura y tal. Obviamente este es el edificio más alto, he seleccionado el más alto, pero podríamos caer en la tentación de clasificarlo como que está en medio de la ciudad, ¿vale? Y yo creo que eso es un error, ¿vale? Porque no, tenemos una zona del edificio que las plantas más inferiores están protegidas por el resto del de edificios que hay alrededor, pero luego tenemos la parte alta, está totalmente expuesta a los vientos que vienen del mar, ¿vale? Y según el código técnico, el grado de aspereza del entorno para la parte inferior sería 5, ¿vale? Esto no, y la parte superior sería 1. Esta es una conclusión mía, ¿ah? Es un tema que lo planteo como reflexión, ¿vale? Entonces, para mí, o el edificio, el tema de las cargas de viento para calcular el número de tacos que debe llevar el edificio, o definimos que es el grado de aspereza 1, que está en primera línea de playa, aunque el edificio esté detrás, ¿vale? O lo hacemos por partes para optimizar y hacemos una zona donde está en medio de la ciudad, la zona inferior, y la otra totalmente expuesta al mar, ¿vale? Entonces, para mí son las alternativas. Y es importante porque a partir del grado de aspereza se determinan los coeficientes, uno de los coeficientes, que es el de exposición, ¿vale? Yo he cogido el valor para 24 metros, ¿ah? Pero la proporción se cumple para cualquiera de las alturas, es casi el doble el coeficiente, ¿vale? Entonces existe mucha diferencia. Sé que he cogido
el ejemplo más evidente, el edificio más alto cercano a la playa de Zarauz. Pero quiero que se fijen alrededor, es que hay edificios donde asoma una planta. Aquí por esta zona una planta, dos plantas de altura, y si vamos más hacia atrás, hay edificios que deberían ser considerados inclusive de que están totalmente expuestos al grado de aspereza 1, ¿vale? Entonces, esta consideración es muy importante y tomarla en cuenta pues para estas evaluaciones. Son 10 casos, ya estamos llegando casi al final de la presentación. El siguiente es la presencia de microorganismos, ¿vale? Esto es el verdín, es algo que sufrimos la gente que vivimos en el norte y es una lucha constante. Cogido este ejemplo de este edificio porque para mí es me muestra muchas cosas, ¿vale? Vamos a entender el por qué. Cuando vamos a enfrentarnos a colocar un SAT encima de este edificio, ¿vale? Ya sé que luego los tiempos son los que nos tocan hacer y cuando la obra tiene que empezar, hay que empezarla sin mirar cuándo empiezas. Pero si tuviéramos la oportunidad de elegir cuándo empezar, el momento ideal de empezar la rehabilitación de este edificio sería a finales de primavera y en pleno verano. ¿Por qué? Porque es cuando va a estar más seca la superficie de la fachada, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el momento de hacer la desinfección, ¿vale? Con lejía, por ejemplo, ¿vale? Del edificio, ¿vale? Yo quiero que ese desinfectante entre lo más profundo. Si yo lo hago en invierno, donde el contenido de humedad de este mortero, de este enfoscado, además, eh, tiene cierta profundidad, cuando yo haga este tratamiento, el tratamiento lo voy a dar por encima y no voy a conseguir penetración, ¿vale? Y el hongo está enraizado dentro, está enraizado entre 1 y 2 centímetros de profundidad dentro de este enfoscado, ¿vale? Entonces, tenemos que buscar el momento más ideal, ¿vale? Y luego seguir con el proceso de limpieza y tal. Es, es muy importante realizar esa desinfección porque antes hemos hablado de que los ATES son abiertos a la difusión. El más abierto a la difusión, el traditer mineral que utiliza lana de roca. Esa capacidad de difusión de vapor, ¿vale? En este caso juega en contra, es un factor negativo, porque va a tener la capacidad, si no he eliminado los hongos o moho que tenga en la superficie, van a aparecer mucho más rápido encima del SATE de lo que fue originalmente el tiempo de aparición en ese edificio, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante eliminarlos, ¿vale? Luego, hablando ya de acabados específicos del SATE, ¿vale? Ya que sabemos que es un edificio tiene tendencia a formar hongos y moho, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, utilizar uno de nuestros materiales de acabado que tiene mayor resistencia contra la formación de hongos, que es el morsencril flexible. El morsencril flexible, ¿vale? Este último año en este último año hemos introducido modificaciones, básicamente por la zona norte, ¿vale? Y porque habían aparecido en zonas donde teníamos presencia de hongos y moho, y nos lanzamos en un proyecto de investigación con catas, con muestreos y tal, y definimos de que este es un hongo que no es propio de la región, ¿vale? Es ajeno. Y que los fungicidas que normalmente utilizan cualquiera de los fabricantes no funcionan, son inocuos para este hongo, ¿vale? Y esa es la razón por la que prolifera ¿vale? Entonces, a partir de allí, hemos desarrollado un fungicida específico para este hongo que ha aparecido por aquí, por el norte, ¿vale? Y que me va a asegurar un mayor estado de limpio de esta fachada, que no tenga microorganismos.
La otra estrategia que hemos buscado es otorgarle hidrofobicidad al morsencril flexible. Y eso se consigue gracias a una cera de alto peso molecular que ocasiona un efecto de perleo, ¿vale? Nosotros tenemos dos requisitos para formación de hongos. Necesitamos nutrientes, que esto normalmente lo encontramos en el polvo, en el aire, y se pega a la fachada. Y segundo, necesitamos agua que diluye ese polvo para que los nutrientes sean aprovechados por estos bichos. ¿Vale? Entonces, si reducimos la cantidad de agua que toca la fachada, es también una forma de evitar de que continúe, le quitamos el alimento al hongo. Y la otra estrategia que hemos introducido es algo que se llama fungicida encapsulado, ¿vale? Aquí en este esquema pretendo mostrar cómo funciona un acrílico cuando no lleva esta tecnología de encapsulamiento, ¿vale? Donde el fungicida que se le incorpora, ¿vale? Está libre, queda en superficie y este es el que va a luchar contra la formación de hongos y moho. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando llueve, ¿vale? Y a medida también que va matando a los hongos, este material se va consumiendo y se consume muy rápidamente, principalmente por lixiviación, ¿vale? Con la tecnología de encapsulamiento, lo que hemos conseguido es una película envolvente en el, en el fungicida, con pequeñas ventanas por donde el fungicida se asoma, ¿vale? Y esto que consigue de que cuando llueve no se lava de manera tan exagerada el fungicida y se conserva y puede luchar contra la formación de hongos y moho y se va a ir consumiendo más lentamente. Hemos tenido dos consecuencias gracias a esto. Uno, es que fíjense, además, como todos los fabricantes, tenemos eh, que fabricar bajo normas, y en este caso hablo de una norma medioambiental, ¿vale? No podemos colocar la cantidad de fungicida que se nos antoje, porque ya podríamos ponerle muchísima cantidad y que nunca aparezca hongos y moho en la fachada. Pero ¿qué sucede? Que esta normativa nos limita porque cuando el agua de lluvia cae y lava este fungicida, no queremos que contamine la tierra. ¿Vale? Entonces, lo que hemos conseguido es que gracias a que esta dosificación se va haciendo de manera muy puntual y controlada, hemos podido casi duplicar la cantidad de fungicida incorporado, con lo cual esto en el tiempo significa pues un periodo más largo sin la formación de hongos en la fachada. Prevención, ¿vale? Y aquí hablo sobre el caserío vasco, ¿vale? Porque todas estas estrategias que hemos hablado son para alargar en el tiempo. Y finalmente, aunque venga encapsulado, al cabo de muchos años va a terminar de consumirse. Y en este caso, yo siempre digo recurrir a la construcción típica de la zona. El caserío vasco han sido décadas de evolución para llegar a esa conclusión de que es la mejor forma de construir y aquí principalmente, fíjense, esto es una rehabilitación que hicimos, los aleros son los que te dan el estado limpio de esa fachada. Este es el caso uno que vimos, que además me gustó porque, vale, son edificios más altos, que los aleros ya no son suficientes para proteger todo el edificio, pero funciona también. Y en este caso, el arquitecto con mucho criterio, pues incluyó un alero en la zona donde no tenía originalmente el edificio, ¿vale? Y entonces depende también de cómo resolvamos las zonas que van a proteger contra la entrada de agua de lluvia en la fachada para poder mantener ese estado limpio lo más alargado posible. Y este es el antes y después de cómo quedó una preciosidad de caserío. Y aprovecho también aquí este punto para hablarles sobre los vierteaguas, ¿vale? Porque es el otro dolor de cabeza para cuando hay SAT y para cuando no lo hay, ¿vale? Y en el caso del SATE, todavía hay una pega porque el código técnico, según uno de sus puntos en el documento básico de salubridad,
nos dice que el vierteaguas tiene que entrar 2 centímetros dentro de la jamba. ¿Vale? El objetivo de esto, entiendo yo, que es evitar esta mancha de humedad que se forma a los bordes del vierteaguas. No funciona, aquí lo pueden ver, no funciona, ¿vale? Y en el SATE todavía esto es mucho peor, porque los vierteaguas normalmente se montan al final de la obra. Cuando ya tienes todo el SATE hecho, viene el industrial que va a colocar los vierteaguas y para meter los 2 centímetros, lo que va es meterte la radial por ambos lados e introducir el vierteaguas. Ni sellados, ni, bueno, le pondrá un cordón de silicona que no funciona. Aquello, el SATE tiene soluciones para esto, pero tendría que estar el vierteaguas colocado antes y nadie lo va a colocar antes porque si no va a terminar destrozado al final de la obra. Vale, aquí yo les hago una propuesta. Sé que está fuera del código técnico, pero esta propuesta consiste aquí ya estamos en el nivel de mortero, malla, mortero, ¿vale? En jambas, en la fachada, pero mi propuesta es de darle la vuelta encima de lo que va a ser el asiento del vierteaguas, también con el mortero y malla. Además de colocar aislamiento en esta zona, reforzamos con mortero y malla toda esta zona, después aplicamos el Morsendray F. ¿Recuerdan el Morsendray F cuando vimos el tema de que queríamos enterrar parcialmente el aislamiento en la planta baja del edificio? Pues el mismo Morsendray F que resiste 153 metros de columna de agua, pues aplicado aquí, porque este me va a garantizar de que no va a entrar agua por esa zona del edificio, ¿vale? Los vierteaguas, ¿cómo lo resuelvo? En el caso de colocar un vierteaguas metálico, ¿vale? Lo hago 1 centímetro menos ancho que el hueco que me ha dejado el SATE, ¿vale? Para que luego cuando dilate no vaya a romper el SATE. Y lo hago con unas pestañas hacia arriba, ¿vale? Para que conduzca el agua de lluvia por fuera de la fachada y así evito la mancha parabólica que se forma a los lados. Y si coloco porcelánico o piedra, como estaba originalmente este edificio, lo que le voy a pedir al fabricante es que me prepare un goterón invertido en los dos lados del vierteaguas de piedra o de hormigón polimérico, como es este caso, ¿vale? Donde este va a evitar de que el agua arrolle por los lados. Piensen que la lluvia que más ensucia la fachada es cuando ha estado mucho tiempo sin llover y luego empieza a llover muy poquito, o inclusive el rocío de la mañana es la que más ensucia, porque luego cuando llueve a cántaros no hay problema de que el agua desborde por aquí porque es agua perfectamente limpia, ¿vale? Entonces esta solución fuera del código técnico, pero yo pienso que para el SATE es plenamente funcional. Que si luego fallan los sellados que coloco posteriormente con los años y tal, porque no le dan mantenimiento, no pasa nada. Tengo el Morsendray F por debajo que va a evitar de que el agua entre en el SATE o en el muro del edificio. Y el último caso de reparación de SATEs antiguos. Eso es un capítulo totalmente aparte. Voy a ir muy, muy por encima, ¿vale? Tenemos aquí un SATE, no sé si alcanzan a verlo en sus pantallas, que se notan los paneles de aislamiento térmico y que, bueno, por un tema de que ya ha cumplido un periodo de tiempo y empieza a tener pequeñas fisuras o un tema de mal montaje, que también puede suceder, ¿vale? El procedimiento a seguir de manera general, esto luego en alguna otra ocasión podríamos verlo con más detalle, es verificar la estabilidad de este SATE, la limpieza y desinfección también es importante. Y la eliminación de encuentros. Me refiero a que todas las jambas y dinteles y el encuentro con los aleros tiene que ser eliminados, el SATE original, ¿vale? Consideramos de que van a ser puntos de fallos sí o sí y tenemos que eliminarlos para luego poder colocar un SATE por encima. Para estos casos, recomendamos especialmente utilizar el sistema Traditer flexible, ¿vale? Que dentro de todos ellos, no digo que los demás no puedan colocarse, pero es el que me da la mejor opción debido a que es el sistema libre de cemento que decíamos originalmente. Y ese sistema libre de cemento permite realizar esta demostración que la hacemos cuando hacemos presencial la jornada de doblar una muestra
del traditer flexible hasta este extremo, sin ocasionar roturas, ¿vale? Pero tiene alta deformabilidad, que inclusive lo recomendamos para obra nueva, para casas de madera, ¿vale? Las fisuras se forma a partir del 5% de elongación. Cualquier desperfecto que pueda originar el SATE antiguo, este va a tener la capacidad de absorberlo, ¿vale? Tiene mucha resistencia a la tensión, ¿vale? Resiste hasta 1300 newton por cada 5 centímetros de ancho, ¿vale? Esto los cambios de temperatura lo soporta perfectamente y una prestación que supera los 30 julios de impacto. Una bola de 1 kilo, una bola de acero de 1 kilo, soltada desde 3 metros de altura, sin daños en este tipo de sistema, ¿vale? Entonces, todas estas características, por la posibilidad de movimiento de que va a tener el SATE antiguo, porque no tengo asegurado su estabilidad total, he hecho catas en determinados puntos, pues por eso es que recomendamos el flexible. Y ya para finalizar, dentro de las conclusiones, quería hacer un repaso de los criterios básicos de cómo elegir, de cuál SATE es el que mejor, cuál SATE Traditer se adapta mejor a vuestro proyecto, ¿vale? Y en este caso, si buscamos la mejor relación calidad-precio, tenemos que apuntar hacia al Traditer EPS o al EPSG. Si lo que queremos es obtener el espesor mínimo, ¿vale? El espesor óptimo que ocupe menos espacio el aislamiento, pues tendríamos que irnos al Traditer flexible Ceramic o al Traditer EPSG, que utiliza el EPS con grafito, por eso es que se puede colocar menor espesor. Si buscamos el menor impacto ambiental, lo encontraremos con el Traditer Mineral y Traditer Nature, ¿vale? En este caso, el sistema Nature que utiliza el corcho es el que mejor clasificación medioambiental tiene. Si buscamos el aislamiento acústico, recurriremos al Nature y al mineral, y ya hemos visto que el mineral es el que me va a dar la mejor reducción acústica. Si buscamos la mejor resistencia al impacto, ya lo hemos mencionado, que el flexible es el que me va a resistir 30 julios, ¿vale? El Traditer mineral es una cosa muy peculiar respecto a resistencia al impacto, porque utilizando los mismos morteros que estos otros tres sistemas, ¿vale? Que superan los 3 julios de impacto, este supera los 10 julios de impacto, ¿vale? Y es básicamente por el efecto muelle que tiene la lana de roca, ¿vale? Y luego también el que me da mayor resistencia al impacto es el Traditer Ceramic, pero básicamente porque el acabado es cerámico, ¿vale? La difusión de vapor también la máxima la tendremos con el Traditer Mineral, y el comportamiento al fuego que no hemos hablado sobre él, no cabía, pero también lo vamos a obtener con el Traditer Mineral, ¿vale? El tema del fuego también es un capítulo aparte. Y este era la segunda diapositiva que vimos en la introducción, y les pedí que prestaran una atención así por encima, y es que hemos tratado todos estos puntos, ¿vale? Hemos hecho un repaso, aunque sea somero, de cada uno de estos puntos, de las consideraciones que hay que tener para una rehabilitación, ¿vale? Obviamente hemos hecho un recorrido por todos los pasos, pero estos son las acciones a seguir. Hay algunas que no puedo otorgarles ninguna información, pero hay algunas que quedan en el aire, ¿vale? Y que son muy, muy importantes para el éxito de un SATE. La primera, seguimiento de las obras de rehabilitación. Eso es vital, es vital. Un SATE es tan bueno, ¿vale? Puede ser muy bueno, el mejor, ¿vale? Y llevarlo a obra y fracasar, ¿vale? Y nosotros que tenemos permíteme que me coloque la medalla, que tenemos muy buenos SATES, también podemos fracasar, ¿vale? Y aquí les voy a hacer una invitación, ¿vale? Nosotros tenemos un curso de formación que es sobre control de obras de SATE, ¿vale? Este control de obra de SATE es un método que hemos desarrollado, ¿vale? Donde van a ver qué controlar, cómo resolver incidencias
¿Y qué es lo que pasa si no lo haces? ¿Vale? Patologías del SATE, ya no patologías del edificio como hemos visto hoy, sino patologías del SATE. ¿Vale? Entonces vemos toda esta cadena, el método, las herramientas de cómo realizarlos, el paso a paso, que en cada uno de los componentes del SATE, los pasos para hacer un SATE son, según este método, son 14, no son 6, como casi todo el mundo identifica, y tardamos 3 horas en hacerlo. Solicítennoslo, nosotros lo damos en colegios profesionales, lo hacemos en despachos de arquitectos, en despachos de ingeniería, nos lo pueden pedir. Así como decía que el de reparación estructural también podemos darlo, pues ese también podemos dar esta jornada de formación. Y el otro punto que no hemos hablado es sobre el mantenimiento del edificio. Y en este caso es básicamente, son manuales que a los que nos lo pidan se los podremos enviar como información para que vean estos manuales de mantenimiento y este compromiso de revisión periódica del edificio, que además como técnicos nos interesa. Y luego para terminar, ya solamente 2 minutos de que tienen disponible por parte nuestra asesoría, formación en obra, formación en nuestras diferentes fábricas. Formamos a técnicos, formamos a los operarios también que quieren aprender a colocar un SATE o que necesitan mejorar sus criterios de aplicación, ¿vale? Han visto que se puede cometer algunos errores. Damos asistencia en obra, tenemos monitores o eh, prescriptores y gente para poder hacer esta asesoría en obra. Estamos presentes en los generadores de precios más importantes. Tenemos una biblioteca BIM que también pueden acceder a través de nuestra página web. Detalles constructivos, muchos detalles constructivos, ¿vale? Llevo muchos años en este tema y cada semana nos encontramos con obras que dices, este detalle constructivo no lo tenemos contemplado. Pues desarrollamos también esos detalles constructivos, elaboramos los detalles en CAD, ¿vale? En base a los esquemas, fotos que nos envíen y nosotros les devolvemos un CAD como respuesta. Tenemos una oficina técnica, ¿vale? Está 2 arquitectos de un nivel profesional muy elevado y bueno, una red de prescriptores, en este caso para País Vasco y Aragón, que seguramente mi compañero Miki estará escuchando la charla. Tienen aquí sus datos de contacto para pedirnos las diapositivas de esta charla, para solicitarnos la formación de reparación estructural, para solicitarnos la formación de control de obra. Para pedirnos el dossier de detalles, el dossier de mantenimiento, por favor, comunicarse con Miki, que los vamos a atender con mucho gusto. Y bueno, referencias ya las he ido soltando, no voy a detenerme en ellas, no tenemos límites en alturas, en forma de los edificios, bajo diferentes tipos de climas, bajo diferentes tipos de uso, desde viviendas sociales hasta chalés de lujo, oficinas públicas, ¿vale? O sea, llevamos con el SATE ya casi más de 15 años colocándolo y el sistema Traditer y es perfectamente funcional en cualquier clima, en cualquier tipo de edificio. Y bueno, llegamos a la rueda de preguntas. Javier. Pues muchísimas gracias, Manuel, por este exhaustivo catálogo de casuísticas, de patologías. La verdad que más completo no podría ser. Voy a detener ya la grabación. Recordad Sí. que estará disponible para quien la quiera volver a visualizar o para quien se haya conectado un poquito más tarde. Estará disponible dentro de un rato en nuestro canal YouTube y ahí la podréis ver cuantas veces consideréis. Pues detengo la